¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy el profesor de prácticas del lenguaje de tercer año, tanto del A como del B. Y bueno, como ustedes sabrán, las condiciones edilicias aún no tienen la condición como para que podamos asistir a la presencialidad como en otras escuelas, mínimamente. Así que bueno, vamos a tratar de en lo posible manejarnos por acá hasta que sí lo podamos hacer y nos podamos comunicar. De hecho, hay una guardia todos los días en la escuela, como ustedes sabrán, de 8 a 10, para que vayan a dejar los trabajos prácticos, no solo de estas, sino de todas las materias, y tengan que hacer algún tipo de consulta. Yo particularmente estoy los martes, es decir, mañana voy a estar ahí de 8 a 10, ¿sí? Para los que me quieran acercar algún trabajo. Y si saben de alguien que tenga alguna imposibilidad respecto a conectarse, bueno, por favor avísenle de esta posibilidad, ¿sí? Ya estoy subiendo el trabajo número 2, pero antes vamos a repasar un poquito el trabajo número 1, por si alguno de ustedes tiene dificultades, a ver si podemos aclarar esas dudas, porque hay bastantes que todavía no me lo han entregado y ya ha pasado la primera fecha de entrega, ¿sí? Por lo pronto, lo primero que voy a hacer va a ser leerles el texto, ¿sí? A veces tener la referencia de una lectura hace que comprendamos algunas cosas que se nos pasan de largo cuando la leemos nosotros mismos, ¿sí? A mí al menos me pasa así, me imagino que a ustedes también. Bueno, el texto se llama María y su autora es María Angélica Bosco, y dice así: en mayo de 1542, los charrúas atacaron la población española de San Gabriel. 150 hombres fueron asaltados al cuarto del alba por los indios, que le pegaron fuego al campamento y mataron a 5 o 6 de los defensores. Entre los muertos se contó al oficial de la milicia de España, don Hernando de Chávez, y su concubina, la india conversa María de Santísima Trinidad, cuyo nombre de origen ninguna crónica ha registrado, porque ella jamás lo dijo. Por el vano que oficiaba la puerta y ventana en las paredes de barro y paja, ella, que no llevó el otro nombre dado en el corazón, sino en los oídos, porque así la llamaban, en los ojos abiertos, animada la carne por el calor del hombre que dormía a su lado, asistía al milagro del amanecer en la isla. Primero era la claridad anunciada por el canto de los pájaros y los chillidos de los loros, claridad rumorosa en la tierra, ciertamente rebelde, claridad callada en los cielos, ciertamente mansos, una claridad gris que en principio despaciosamente se revertía de formas y colores, repitiendo el misterio de la creación. En él, que ella, nombrada María, no pensaba, porque en cada amanecer vivía su creación. El milagro mismo del amor, otro nombre dado, vivido en las más profundas de sí misma, donde el cuerpo y el alma se confunden como el paisaje en la noche aclarada por las estrellas remotas y soñadas. Luego era el color en el cielo dibujando nubes y cerrajes, una lluvia de colores preludiaba por los trinos las voces destempladas en la tierra, trazos precisos señalaban las ramas lacias de las talas y las zarzas del matorral agresivo, cercando la población, levantada por los hombres que vinieron desde el río y amenazada por los hombres que venían de la costa. Ella, María, amaba a aquellos, porque entre ellos estaba el hombre que le había deletreado el amor, y amaba a los otros, a los del riesgo, los tripulantes de las canoas armados de flecha, altos y taciturnos, cuya mirada triste y dura se reflejaba en la suya. Los amaba con una nostalgia sellada en su alma, un recuerdo y un reclamo postergado por el presente más real en su piel atezada por el sol, de manera distinta al bronceado de los españoles, marcando las diferencias. María sintió que el brazo del hombre
dejaba de pesar sobre su cintura. El cuerpo se volvía en el jergón, quedando de lado. Fernando de Chávez dormía pesadamente el sueño que lo liberaba de la vigilia. Transcurría entre el aburrimiento y la inquietud. Ella acariciaba con liviana pulsación de los dedos la piel cuya aspereza amaba, porque en el amanecer de su sexo la clave fue el cuerpo del rancio olor que, aún adelgazado por las privaciones, mantenía la fuerza estructura céltica. El torso, de vello abundante, la viril sensualidad, exigente y desdeñosa, la primera que ella había conocido. María se deslizó al piso descalza, los pies ágiles se posaban levemente sobre la tierra. Apenas erguida la figura adolescente, recobraba en el movimiento la armonía de la estirpe. Salió al recinto cercado de la empalizada. Si hiciesen pueblo, decía el mensaje dejado por Irala en la despoblada donde se asentó San Lázaro. Háganlo cerca de la empalizada o cerca, por manera que no puedan quemarlo de noche los enemigos y no lo coman los tigres, que hay muchos. De día no asomaban los pumas y de noche los fuegos encendidos. Madera sobraba en la isla, bastaba para contenerlos ociosos, angurrientos. Los humanos enemigos, esos sí, se hacían ver, desde las barracas desplegadas entre el arroyo bautizado San Pedro hasta la punta gruesa, 3 leguas más abajo. Junto a la boca del río San Juan, los charrúas bajaban a la costa para tripular sus canoas, sin ponerse a tiro de ballesta o arcabuz. Esos indios altos de cabeza grande y cara ancha, fornidos, enteramente desnudos, acechaban parapetados detrás de la cerca en silencio de su indescifrable. Los españoles de San Gabriel recibieron jubilosos el refuerzo. Ahora sobraba la comida, pero no las armas, y con la holganza crecieron las discusiones, porque a fuerza españoles abundaban los jefes más que los bastiones. Aficionados a tomar partido, los hombres discutían que si Estropiñán, que si Cáceres, y poco faltaba para que se jugasen el mando a los dados, mientras en la costa firme reaparecían los indios a cada mañana para desaparecer tras las barracas con la puesta del sol. María los espiaba desde lo alto de la palizada. A los días inactivos tras la muerte de Antón Tejada se sumaban ahora las noches solitarias. Hernando de Chávez no mostraba hacia ella urgencia alguna, y ya no ocurrían los briosos acoplamientos de los meses pasados. Dispuesta siempre a renovarlos, ella esperaba, tendida en el jergón, desnuda, porque sus carnes ignoraban la mordedura del frío. Cuando el hombre acudía tarde en la noche, se dejaba caer a su lado, vestido pesadamente de inquietudes, que no eran las de su cuerpo de mujer. María presentía el alejamiento. Para ella no había distancia más cruel que la de ese manto de varón apuntado a la partida. Al principio recurrió a las caricias. Él la apartaba con brusquedad y le daba la espalda. Ella, que había olvidado los conjuros aprendidos en la infancia, se mantenía a su lado, desvelada y quieta, aguardando la luz del amanecer, que la convocaba a otros acechos, el de los hombres de su raza, al otro lado del río. María adivinaba el ataque, lo aguardaba con el fatalismo que le corría por la sangre, incapaz de hacer planes como su amante o de fabricar fantasía como las mujeres blancas, se refugiaba en el mundo de las sombras. El único rostro conocido de la paz, pensaba en sus sombras unidas sin amaneceres para limitar el tiempo, yaciendo junto en las sombras del jergón. Pensaba en la sombra del amor convertido en perpetua luz, en las caricias fluyendo como las aguas del río, presentes e infinitas. En su imaginación, la eternidad de la que le hablara el padre Orobio se confundía con la vida permanente, el conocimiento mamado en sus primeros años, y así lo transitorio se hacía eterno, sin cambios, y la felicidad conocida en el momento adquirido adquiría definitiva constancia. La salvación dependía de quedarse allí, en San Gabriel, de donde Hernando de Chávez se proponía alejarse, fijado los dos para siempre en las sombras de su alma después de la muerte. Una noche, cuando Hernando de Chávez
entró en la choza, ella aguardó hasta que él se quitó las botas, sentado en el borde del jergón. Entonces, con su voz mansa, casi un murmullo, le preguntó: ¿Me llevarás contigo cuando te marches? El enojo estaba en la voz del hombre y en sus ojos al inquirir: ¿quién te mandó a preguntármelo? La voz de María era un hilo de agua entre las piedras. Nadie me mandó. Pues si es así, ¿a ti qué te importa? Nadie había enseñado a María el sentido de la afrenta, pero el dolor se aprende solo incapaz de devolverlo con recursos para liberarse de él. Tampoco conocía el desahogo de las lágrimas o de las quejas. El amor la colmaba tanto en la alegría como en el sufrimiento. Quédate o llévame contigo, le rogó. El hombre se echó a reír y con la risa se le aflojó la angustia. Sintió ganas de ella. Echándose sobre su cuerpo adolescente, la poseyó con el desenfreno que en el ocioso destierro era su manera de aferrarse a la vida. María vivió el acto más como un triunfo que como un goce físico, y cuando el hombre se apartó de su lado, durmió pegado a su espalda. Soñaba con sus sombras unidos y su inacabable amor. Los charrúas desembarcaron al cuarto del alba en los bajos de las costas. María los atisbaba desde la palizada, único vigía en el campamento donde los hombres se entregaban a un sueño tan embrutecedor como la vigilia. Antes de que empezara el ataque, ella saltó fuera del recinto y, despojándose del sayal, se arrastró desnuda hacia las piedras detrás de las cuales iban parapetándose sus hermanos indios para arrojar las flechas encendidas. Cayeron las primeras sobre la palizada, sin lograr encender la madera húmeda de relente. Más certera, otras alcanzaron los techos de paja de las chozas que comenzaron a arder. Dentro del campamento, los 150 hombres se aprestaron a la defensa, olvidando las querellas. Estopiñán, Cáceres, Romero y Chávez se desgañitaban dando órdenes. Corrían los españoles hacia la pieza de artillería, las de la apuesta en los juegos de carta, que resultaron insuficientes, de modo que los que llegaban tarde se miraban las manos vacías mientras los otros tomaban posición en la palizada, disparando a los atacantes. Enmohecidas por el ocio y las ganas de matar, se le había despertado con el despecho de la sorpresa, y más de uno confiaba en ver caer a algún defensor para ocupar su lugar. Junto al pecho desnudo del charrúa en el que lucía la mancha roja de sangre, María vio el arco, aún sujeto por la mano. Sin prisa, apartó los dedos del astil y volvió del lado el cuerpo para despojarlo de las flechas. Armada para la lucha, aguardó oculta, cuidándose sobre todo de tapar el sexo que un taparrabo hubiese denunciado desde lejos en la refriega. No necesitaba rezos ni conjuros. Esperaba alerta a que Hernando de Chávez apareciera en lo alto de la cerca. El sol caía horizontal sobre el campamento cuando Hernando de Chávez asumió su puesto de combate. Desde los escasos metros que lo separaban, María lo vio aparecer, no como la figura maxilenta destruida por el hambre y la inanición, sino como el magnífico capitán alentado por la vanidad de la gloria. El varón de la barba rubia y desdeñosa sonrisa en cuyos ojos brillaba el destello de los 7 pecados capitales. A ese hombre que desdeñara su cuerpo y su alma, ella disparó la flecha, con certera puntería. Él la recibió en la garganta, con un grito y una maldición sofocada. Matarlo fue el rescate, el acto necesario para convertir al ser viviente en una sombra a la que le fuera posible amar sin sobresaltos. Cuando la figura se desplomó, María salió del escondite para reunírsele, se arrastró por la tierra para llegar a la empalizada y ofrecerse desnuda a flechas y arcabuces, y caer luego sobre el cuerpo de él. Pero un tiro español le dio en el pecho antes de llegar, y una flecha charrúa se le clavó en la nuca. Así murió ella, sin cumplir el último tramo imprescindible para su ilusión. Después del ataque, que dejó escasos saldos de heridos y muertos y copiosos salvos de miedo, cuando se hizo el silencio en el campamento, tras dar cristiana sepultura a las víctimas, que siempre es posible morir como cristiano, aunque no se haya vivido como tal, Estopiñán, de buena o de mala gana, atendió el consejo de Romero y en junio partieron hacia el establecimiento en la boca del río San Juan.
en el cual tampoco los refuerzos resultaron suficientes. De allí, donde el desorden y la escasez siguieron imperando, fueron rescatados en agosto, cuando ya la lluvia del invierno pudría las tablas de madera por los 2 barcos de Gonzalo de Mendoza, enviado desde la Asunción por el adelantado Cabeza de Vaca. San Gabriel permaneció desmantelado durante más de un siglo. Nadie retiró el cadáver de María del lugar donde cayeron. El sol y los aires las descarnaron sobre la tierra de la isla donde transcurrió la mayor parte de su breve vida. El amor que la unió a los que venían de afuera, el amor que despertó sus fantasías hasta enloquecerla, no fue suficiente para rescatarla del solitario final. Bien. Como ustedes podrán ver, es un poquito largo, ¿no? este cuento. Pero bueno, reúne muchas condiciones que me parecieron interesantes de trabajar, ¿sí? Quizás estaba trabajado para que podamos debatir un poco más, ¿no? Y eso se dificulta un poco, así sin la presencialidad. Como ustedes pueden ver, es el choque de 2 culturas, de 2 mundos. María, que fue rescatada por los españoles desde muy chiquita y criada en un fuerte, pero conservando muchas de las cosas de su naturaleza y esos lazos que son difíciles de olvidar para un niño, que tienen que ver con su infancia, con su pertenencia, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado, obviamente, conocer el amor en la adolescencia, ¿no? Su primer amor, su primer gran amor, ¿no? Esta relación que quizás uno cuando tiene la edad de María, que suponemos debe tener entre unos 13 y 16 años, idealiza muchas cosas. Bueno, y el trabajito lo que pide, algunos de los puntos principales que a mí me interesa que hagan es sobre todo esto que está destinado a la imaginación, que es crear un final distinto a este que tiene el cuento, a este que le da María Angélica Bosco. En 3 renglones ustedes me podrían contar cómo imaginan otro final que no sea este que se da. Bueno, también hay una ficha chiquitita, por ahí es medio engañoso lo de los 5 puntos, y la ficha tiene que ver con esta partecita, ¿no? En el punto 1, esta partecita que está dividida, ¿no? Acá está dividida esta partecita, ¿no? Y ahí dice que el texto consta de 2 inicios, un primer párrafo que ofrece información de carácter histórico y luego el comienzo del relato ficcional propiamente dicho, ¿no? Bueno, el primer párrafo obviamente es ¿no? Hasta el punto, ahí es la cuestión histórica, y después dice, ¿no? Explica cuál es el hecho histórico, bueno, ahí lo dice, y dónde comienza lo ficcional, ¿no? Ese espacio que llena María Angélica Bosco, ¿no? Que va, obviamente, bueno, un poquito le doy como la respuesta, ¿no? Que es antes de que se produzca el ataque, ¿no? Antes de eso se ubica el periodo ficcional, ¿no? Bueno, y después, ¿qué características tiene el paisaje? Habrán visto que en un primer momento se relata dónde es y cómo es este lugar, si hay animales, si no hay animales, si hay un lindo día, si hay un feo día, cómo es, a eso se refiere, ¿no? Poder contar cómo está ambientado. Bueno, y después dice, ¿qué sentimientos experimenta la protagonista por los españoles y los charrúas? ¿Sí? Bueno, acá volvemos un poco al principio, lo que hablábamos, ¿no? de esta tirantez, esta lucha interna que hay entre las cosas que le aportaron seguramente los españoles y eso que ella traía desde la cuna, ¿no? Bien. Después dice, explica en el sentido tiene el texto de estas palabras, incapaz de hacer planes como su amante o fabricarse fantasía como las mujeres blancas, se refugiaba en el mundo de las sombras, ¿no? Bueno, fíjense acá que obviamente no solo le pasaría a
María con tan poca edad, ¿no? de planificar un futuro, sino también a cualquier adolescente de cualquier lugar, ¿no? Planificar un futuro. No se tiene la experiencia suficiente para organizar una familia. Así que probablemente pasará por ahí, pero también está la cuestión cultural, ¿no? Fíjense que hay un cierto desprecio de él hacia ella, ¿no? Se puede basar solamente el amor o una relación en base al sexo solamente. Tiene futuro una relación basada pura y exclusivamente en eso. Bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? Esta subestimación, digamos, de parte de Chávez hacia ella, ¿no? Que obviamente tendrá que ver entre las cuestiones culturales y, por qué no decirlo, cuestiones de poder y cuestiones económicas. También hablamos de la actualidad que tiene este relato, ¿no? Lamentablemente. Bien, y después, bueno, los otros puntos son más sencillos porque relatar qué es lo que hizo María, ¿sí? Y bueno, y después plantear, ¿sí?, por escrito alguna de estas dos posibilidades. ¿Por qué se cree? Si realmente María mató por venganza a Chávez o lo mató con la intención de estar unidos para la eternidad, ¿no? Bueno, y también, ¿no?, plantea esto del mito de si existe o no existe la vida después de la muerte, si hay o no una posibilidad de este tipo. Bueno, también quiero que tengan en cuenta la información paratextual, ¿sí? Este es un concepto que a mí yo soy un obsesionado por trabajar el concepto del paratexto, porque creo que es muy útil y muchas veces los alumnos lo dejan de lado, y son las informaciones, ¿no?, las informaciones que tienen alrededor del texto. Esto es el corazón del texto, y los dibujos, las ilustraciones, las aclaraciones, el título, de dónde es, las notas al pie, los números de página, obviamente los dibujos. Todo eso es información auxiliar que nos sirve para poder interpretar el texto. Cuando yo tengo la tapa de un libro, por ejemplo, ¿no?, yo ya lo que hace la tapa del libro, que es una información paratextual, es guiarme para saber de qué se trata, qué es lo que voy a encontrar adentro del libro, como en este caso, ¿no?, que bueno, tiene que ver la obra crítica de Julio Cortázar. Bueno, básicamente es eso. Espero que les haya servido un poco la información de este primer trabajo, y vamos a pasar al segundo trabajo. ¿Qué les parece?